Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Soy Jesús Moreno Durazo y le doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda temporada ya de Entre Medios. Este es un esfuerzo, como usted sabe, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora y Unison TV, lo que antes conocíamos pues como el Canal 8 de la universidad. Desde aquí estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV. Hoy vamos a iniciar con una serie de análisis que le vamos a presentar aquí semanalmente de manera más pormenorizada posible del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, el primer tema, por razones más que obvias, por un interés particular, por supuesto, por tratarse de comunicación, vamos a dialogar, vamos a discutir, vamos a platicar precisamente sobre la comunicación social que tiene el presidente López Obrador. Esto es Entre Medios, aquí iniciamos, bienvenidos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. Gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto recibir en los estudios de Unison TV en esta ocasión a la maestra Rosa Elena Trujillo. Ella es catedrática en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Maestra, gracias. Hola, buenas tardes. Qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Se hizo que, pues sí, ya que se me vinieras. decía que no me invitaras. No, claro, ya. Te dije, Mucho cuando gusto. haya un tema que tenga que ver, ahí vas a estar. Muchas gracias. Mucho gusto por acompañarte y bueno, agradecerte en este esfuerzo que haces, sobre todo porque muchos de los que están colaborando aquí son mis alumnos muy queridos y pues me da mucho gusto sumarme a este Y que esfuerzo. no lo vas a decir tú, pero lo voy a decir yo, hablan maravillas de ti. Ahorita antes de que llegaras, los chicos que están del otro lado de las cámaras, que ustedes Ya nos ven, pasaron. son los que, junto con el staff de Unison TV, son los que en gran medida hacen todo el esfuerzo para que esto llegue a sus hogares y, por supuesto, a las diferentes redes sociodigitales. Me da mucho gusto también saludar en esta ocasión de Entre Medios al periodista Sergio Valle. Él es conductor del noticiario nocturno de Televisa Sonora. Si usted lo ve un poco nervioso, si usted lo ve un poco preocupado, es porque no le entiende a esto de la televisión. Son sus pininos en esto de la televisión y me da muchísimo gusto. No me hallo. No se halla. Sergio, qué gusto. Encantado Muchas gracias. de venir. Me da muchísimo gusto estar aquí y compartir con ustedes dos, con la maestra y contigo como amigos ambos y encantado de convivir con todo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias a ver, por invitarme. Y creo que al tema algo le han de saber, algo le han de entender, así como para entrar en materia de manera muy sucinta, así muy puntual. ¿Cómo definir el estilo de comunicar de Andrés Manuel López Obrador, si es que es definible? Yo creo que sí, yo creo que a final de cuentas, creo que si algo yo debo de reconocer desde la academia es que comunica bien. Y queda mucho tema para el análisis, ¿no? Podrá ser a lo mejor fuera de los protocolos, podrá ser muy cuestionado en términos de si él tiene otros datos, si los analistas tienen otros, pero a final de cuentas yo creo que es un personaje político, es un actor político que tiene muy claro cómo debe de comunicar y creo que ha marcado todo un estilo. Y además yo creo que el estilo que estamos viendo no es nuevo, yo creo que esta parte, y lo que más ha definido, creo, en este proceso, su forma de comunicar, pues son las mañaneras, ¿no? Las mañaneras lo acompañan a López Obrador desde que fue jefe de gobierno del DF, innovó en esa parte. Creo que en su momento la mañanera tuvo la finalidad, cuando el primer periodo, cuando el 2001 más o menos, así es. Creo que tuvo la finalidad en aquel entonces de mantenerlo en la agenda política, ¿sí? Y era gobernante de oposición.
y además le sirvió para marcar agenda de gobierno. Fox era el presidente. Y para armar toda una estrategia como oposición, y tú lo acabas de decir, pues su principal oponente ahí hasta la fecha sigue siendo López Obrador. Ahora en Twitter, ¿quién lo diría? Junto ¿no? con el comandante Borolas. Sí, con el comandante Borolas. Pero sigue siendo Fox, ¿no? Entonces, sí, exactamente, ¿no? Entonces creo que es un estilo que no nos es desconocido, tanto para los periodistas como para quienes estamos del lado de la comunicación. Sin embargo, creo que hoy el objetivo ha cambiado un poco, sigue dictando la política de gobierno, pero creo que es cada mañana, cada 24 horas, él tiene un espacio para seguir empatizando con quienes le otorgaron el voto, y sobre todo para dos cosas: para recordar el por qué llegó y para recordar lo malo de los anteriores. Y lo vamos a estar viendo los próximos 6 años, y yo creo que esto en su momento va a tener un impacto electoral. Yo creo que eso es muy importante. Pero sí habría que ver también cómo la mañanera pudiera llegar a desgastar la figura de López Obrador, porque a final de cuentas tenemos una política de comunicación de un gobierno unipersonal, no es la política de un solo hombre, ¿sí? Y en las mañaneras él dicta la política de gobierno, habla de los programas sociales, da datos, certeros o no certeros, da instrucciones, da mensajes políticos, regaña desde a los narcotraficantes hasta la prensa. Entonces es toda una variedad de acciones comunicativas que creo que es importante no perderlas de vista. Y creo que lo que yo cuestionaría, porque a final de cuentas desde la Cuarta Transformación nos han querido mucho vender la idea de que las mañaneras tienen que ver con una acción de gobierno y con una acción de rendición de cuentas. Yo creo que si algo tienen las mañaneras es que no son un escenario para la rendición de cuentas. Por ahí podría empezar, ¿no? Dejas como 3 temas ahí en la mesa: el asunto de las mañaneras, que ahorita le podemos entrar, el asunto del eventual desgaste del presidente y la unipersonalización de la comunicación. Sergio, de manera muy puntual, ¿cómo definir el estilo de comunicar del presidente? Tenemos 1 minuto, ya se va el primer bloque. Bueno, oye, va pues rápido, para que ¿no? veas lo que se siente. Se siente rabia estando para que veas lo que se siente. Cuando te invitan y nos traes así, ¿no? Así los apuro yo cuando Algo así. Así se sienten, bueno, ya sé lo que se siente. Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador. Es un gran comunicador. Es un hombre que da tiros de precisión prácticamente todas las mañanas. Y eso lo convierte en un gran comunicador y en envidia de cualquier estratega político, ¿no? Porque él va directamente al público. Él tiene un mercado, si lo ponemos en ese lenguaje, él tiene un mercado y él va y se dirige a ese mensaje. Efectivamente, lo menos que tienen las mañaneras es que sean un informe, ¿sí? Son una reafirmación constante de una ideología que llevó a López Obrador al gobierno. Es propaganda, pues. Sí, es propaganda pura. No es un informe, no es un reporte diario de no la es comunicación situación del política país. tampoco, No, propiamente. No, o sea, López Obrador no se para en las mañanas a decir esta mañana, en este momento se está desarrollando un operativo en tal región del país contra el crimen organizado. No dice nada de eso, ¿sí? Si le preguntan por los datos del crecimiento económico, de la generación de empleos, de los recortes presupuestales, pues te contesta como les contestó, que oye, si no tienen la medicina, que vaya la enfermera o el doctor que la a comprarlo, compren, ¿no? Que la compren, ¿no? Entonces, pero él se atiene a ese mercado y ahí da sus tiros de precisión. Evidentemente hay diferencias de cuando lo empezó. Era oposición, ya no es oposición. No, así es. Bueno, aquí le dejamos. Ya tenemos la primera pausa. Me están indicando que tenemos la primera pausa. Vamos a regresar en 1 minuto. Esto es Entre Medios. No se vayan. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.
Regresamos de corte, gracias por continuar con nosotros. Esto es Entre Medios, estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV en la Universidad de Sonora. Maestra Roselena Trujillo, el AMLO presidente, es decir, el Andrés Manuel López Obrador presidente, ¿es el mismo Andrés Manuel López Obrador candidato en términos de comunicación? Yo creo que en términos de su narrativa discursiva ha mantenido algunos elementos presentes, ¿no? Creo que la narrativa relacionada con la corrupción la ha traído, no la ha jalado desde que era candidato en todo su proceso exactamente, desde el 2000. Entonces, como que es un concepto que como que ha permanecido ahí, ¿no? En parte de la narrativa. Sin embargo, yo creo que mucho del discurso que lo hizo ganar, el discurso sobre todo de la mafia del poder, etcétera, yo veo un Andrés Manuel de alguna manera con una narrativa poco congruente en ese sentido, ¿no? O sea, días atrás veíamos cómo se metía de lleno en esta dinámica de la lucha o del pleito contra Germán Larrea, y pues ahí vemos a Germán Larrea el día del informe, ¿no? Aplaudiendo como foca, ¿no? Entonces son de las cosas que creo que a veces marcan poca congruencia, pero creo que no le interesa, ¿no? Creo que no le interesa pero a López Obrador. Al parecer es que es que no, como que hasta ahorita como que no le cuestan esas cosas, ¿no? No. ¿A eso te refieres con el colchón? Trae un buen bono, pues. Trae un buen bono. El presidente trae un bono democrático y él se puede dar esos lujos, que no se pudo dar nunca a Peña Nieto ni Calderón. No se lo puede dar ni Fox, que yo creo que los primeros 6 meses del primer año. Yo creo que Fox sí, pero no traía el margen que sí trae Andrés Manuel. En el tema de ser incongruente y que la gente no se lo reproche. Que no le cueste, pues, no le cuesta. La gente no se lo reprocha, la gente se lo justifica. Lo que pasa es que ahí, no sé qué opinan ustedes, lo que pasa es que ahí el tema es, podemos estar analizando desde la razón el asunto del discurso aquí, y sus mensajes y su retórica van directamente a la emoción. Pongo un par de ejemplos. O sea, la metáfora en el discurso de Andrés Manuel López Obrador es recurrente y le genera buenos dividendos. Hoy en la mañanera de este jueves, dijo una y otra vez, es que me tienen que ayudar a empujar el elefante porque está reumático, cuando se refiere a las dificultades que tiene como cabeza de la administración pública. Entonces ya los reporteros ya chacotean con el tema. Luego va con la metáfora de las escaleras se barren de arriba para abajo, así se barre la corrupción. Entonces la metáfora es algo sistemático. Hay algo que también le ayuda a López Obrador. Yo sé que muchos no van a creer esta parte que voy a decir, pero es cierto porque me consta. Los políticos de izquierda en este país tienen buena prensa. Sí. Tienen buena prensa. Regularmente en algún momento uno de reportero puede llegar a simpatizar con un político de izquierda, ¿sí? Yo era simpatizante de Cuauhtémoc Cárdenas y lo sigo siendo, y tuve la fortuna de entrevistarlo un par de ocasiones, ¿sí? Y me parece un político extraordinario en este país, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo. Sí, como entonces eso le ayuda al observador. Don Alberto Castillo, ¿te acuerdas? Alberto Castillo. Qué personaje. Bueno, es un personaje. Bueno, fíjate que también Don Alberto Castillo, un gran personaje. Recién hice reportero a Alberto Castillo, recién egresado de la universidad. Entonces, esa ventaja la tienen en México los políticos de izquierda, ¿sí? No tanto los de derecha, pero aunque también hay prensa más afina a la derecha, pero los políticos de izquierda, particularmente en este país, está en el ADN del país, ya no digamos de los reporteros, de los periodistas del país, ese pensamiento de izquierda. Y entonces llega a haber en algún momento de la narrativa del presidente algunos aspectos con los que la prensa puede llegar a hacer clic. No, es fácil hacer conectar con el presidente López Obrador. Ahora, hay otra cosa que también ayuda. En este país estamos acostumbrados a que un solo hombre, el Tlatoani, que resuelve todo, ¿no? Entonces queremos y estamos acostumbrados, y así nos enseñaron, ¿sí?, a que el presidente de la República puede llegar a ser al mismo tiempo el gobernador de cada estado y el presidente municipal. Y el gabinete completo. El gabinete completo. Y puede hacerla de alcalde, puede ser de gobernador, de regidor, de director de servicios públicos municipales, la puede hacer de todo
el presidente de la República. Entonces, esa hechura que tenemos como sociedad, también a él le da un margen para desgastarse de forma más lenta, pero se va a desgastar. Se va a desgastar desde mi punto de vista, no en este momento, porque tiene poco tiempo, tiene 9 meses en el gobierno, pero se va a desgastar porque va a haber problemas que el ejercicio del poder desgasta. Eso viene junto, pegado, esto es el ejercicio de gobierno. La oposición le está pegando y avanza poquito y tantito y tantito, de a poquitos, muy poquitos si quieres, pero muchos. Los avances que va teniendo la oposición y las críticas que le va haciendo a López Obrador. Y entonces en algún momento López Obrador va a tener que hacer un viraje en su narrativa, en algún momento va a tener que descansar en el resto del gabinete para difundir información correcta, apropiada, adecuada, difundir información, ¿sí? No ideas. No emociones. Él difunde y conecta emocionalmente con la gente, ¿sí? Pero los mercados internacionales, los mercados internos, la economía no entiende de sentimientos, esos son números. Y la gente, por muy que ame a López Obrador, porque lo aman, hay casos que lo aman y lo adoran, está bien, cada quien sus amores, ¿no? Con esa gente que ama y adora a López Obrador también necesita un trabajo, necesita dinero, necesita pagar sus rentas, necesita pagar sus escuelas, necesita el súper. Te encargo los resultados, ¿no? No, de hecho yo coincido plenamente contigo y yo creo que, si bien tenemos 10 meses, yo creo que sí va, inclusive el mismo formato de las mañaneras se ha desgastado ya. Sí. Vemos desde el principio, no sé si recuerdan que estaban todos parados, bueno, ya tienen las sillitas, como que hay una selección de ciertos temas ya un poquito más enfocados que le permiten también tener un poco más de control al presidente. Sin embargo, yo creo que va a llegar el tiempo, y yo creo que va a ser en los próximos meses, en que si las mañaneras no van acompañadas de datos confiables, de toda una procedimiento metodológico para abordar la información, yo creo que las mañaneras van a dejar de empatizar con la gente y van a perder la parte funcional. Yo simpatizo mucho con la idea de las mañaneras. ¿Te gustan las mañaneras? Sí. Yo sé Es el único que presidente a nivel Pues lleva 200 ya. Ya no tiene ni un año. de repente te desesperas de que le preguntes una cosa y te contesta otra. Lo que quiere, Lo que te lo que le da la gana. Pero aún así me parece preferible que el presidente comparezca, ¿sí? Con todo y que ahí hay preguntas ¿Cuántas mañaneras dio Peña Nieto? ¿2, 3? No, 4, sí, mucho. No, digo, conferencias de prensa. No, pues. pero además las conferencias de prensa desde... Ya me están haciendo señas que tenemos que hacer el siguiente corte. Oye, Apenas vamos despegando y nos cortan. Vamos a regresar en un minuto, no se vayan. ¿A poco hay censura en la voz? Es corte comercial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Estamos entrando ya a la recta final, se me ha ido rapidísimo. Espero que usted que está del otro lado del monitor también piense lo mismo, se me ha ido rapidísimo. Gracias a esta amena conversación con la maestra Roselena Trujillo, profesora del Departamento de Psicología y Comunicación de la Universidad de Sonora. Es maestra en la licenciatura en Comunicación, pues. Y al buen amigo también y maestro Sergio Valle, maestro del periodismo. Egresado de comunicación, además, orgullosamente, así decimos aquí, orgullosamente. Orgullosamente. A ver, voy a decir un lugar común. Los spots como pieza son un recurso importante para acompañar el proceso de comunicación de cualquier gobernante, evidentemente cualquier empresa pública o privada, pues, pero en este caso pues, estamos hablando del presidente. ¿Vieron los spots del informe? Y lo pongo entre comillas con toda la intención. No es por presumir. ¿Qué les parecieron los spots?
al final, bueno, porque eso también es frase, comunicación. Sí, no, la frase creo yo que son de esas frases emblemáticas que ha ido Sí, generando en sin este duda. afán de ser Sí. empático, el me canso ganso, el Sí. yo tengo otros datos. Creo que está todo tan bien planeado que le funciona y le funciona muy bien. Y ¿no? estará planeado. A mí El se me yo hace que tengo son- otros datos, no creo que estaba Son planeado, cosas ¿eh? de él, ¿eh? Se Yo lo creo sacó que de son la cosas manga de él. ese. En buenas partes son cosas de él, ¿eh? Yo creo. Pero esta parte del no es por presumir. Porque hay spots en los que no dice absolutamente Exactamente nada, Casi en nada, todos. casi en todos, Casi casi en en todos, todos, dice normalmente, y repito, sigue apelando a esta parte de la emoción. Sin duda. O será que esperamos en la parte más tradicional, esperamos que los spots estén acompañados del dato que dé certidumbre, de algún dato comparativo, etcétera, ¿Saben qué? etcétera, ¿no? Yo Pero creo- sigue comunicando con la emoción, ¿no? Y- Yo creo y le que, funciona. no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, yo creo que López Obrador debe hacer una pequeña modificación en su estrategia y designar a alguien para que administre la información precisa, los datos correctos, exactos, actualizados, estadísticos, de cómo va caminando este país. Perdón, y él pero se quede. Y Pero él se él va, queda él va- administrando él va los contra la mensajes. dispersión. Eso iría contra la dispersión que le gusta. Pues. Pareciera que las conferencias de prensa son eso, son una dispersión nada más de información. Bueno, sí lo son, pero le van a pegar, le van a generar un Sí, desgaste. yo coincido plenamente con eso. Entonces, atendiendo a que yo supongo que el presidente no se quiere desgastar, ¿sí? O quiere retrasar su desgaste, tendrá que ver qué equipo, qué parte de su staff administra la información fría, dura, y él se dedica a administrar los mensajes sentimentales, ideológicos. La retórica, pues, Sí, la sí, eso retórica. que a él le gusta, ¿sí? Y entonces, mientras él mantiene a la gente enamorada, pues los otros ya le dan los números. Ahora, hay correctos. un asunto al que recurre con singular frecuencia, que es la diatriba a lo que él llama sus opositores. Y ahí en ese cajón podemos echar Todos. de empresarios, políticos, medios de comunicación, liderazgos de la sociedad civil, sus opositores. Esto le ha funcionado, maestra, y le funciona bien. Todavía Yo creo en que pleno sí. mensaje, habráse visto, en pleno mensaje, con eso cierra su mensaje el domingo 1 de septiembre, con eso cierra el mensaje diciendo, es que no hemos hecho confrontación, pero luego dice, nada más que mis opositores están moralmente derrotados. No, y que bueno, creo que lo que más tenemos a la vista es esa confrontación entre chairos y fifís, ¿no? Sí. Entonces la utiliza, como dices tú, para nombrar a todos, desde periodistas, clase media. Aplica para el que se le ponga enfrente. Aplica para todos, ¿no? Que O no sea, esté de fifís, acuerdo. Sí. exactamente. Fifí se ha convertido en un adjetivo para nombrar cosas variopintas, ¿no? Sí. En esa parte. Y creo que de alguna manera los analistas han resaltado mucho esta parte de si esto está generando un discurso De polarización, por lo menos, sí. Sí, no me atrevería a llamarlo discurso de odio porque No, eso se lo no, no, dejamos de a Don, polarización, pero sí. sí un discurso de polarización y un discurso que de alguna manera sí genera un cierto enfrentamiento entre los grupos. Creo que esa parte tarde que temprano la tiene que revalorar. Creo que no es posible porque la utiliza para todo. Yo recuerdo cuando en una de las mañaneras presentó información sobre unos carros que iban a vender, carros blindados, ya ves que sí, dijo que iba a vender sí. desde La el avión, flotilla, etcétera, la flotilla etcétera. de vehículos, Entonces sí. puso una foto de un Audi, ¿no? Entonces puso la foto del Audi y dijo, bueno, ahora viene, este es el catálogo Fifi. Entonces todo el mundo se lo festeja, pues. Entonces creo que esos elementos, si bien llaman al chiste, creo que sí generan polarización y creo que eso es una de las partes en que él debe de buscar reconsiderar y hacer ajustes en su narrativa. No sé Sí, qué tanto le vaya a yo durar. estoy Le ha de acuerdo. funcionado y le ha funcionado Yo estoy muy de bien. acuerdo. Le va a Él pegar, debe- Sergio. Él debe moderar esa narrativa porque hay mucho acomedido en este país. Sí. Y si el presidente está generando esa polarización, bueno, vamos a quedarnos en que no es un discurso de odio, pero sí polariza tremendamente. Totalmente. Sí. Y en ese sentido, sus simpatizantes, si lo escuchan, hay gente de todo ahí. Y hay gente que puede estar dispuesta a cualquier cosa de ese lado. Y del otro lado también. Sí, también. Entonces, no es necesario, yo creo, que él mantenga durante mucho tiempo más, ni siquiera debió haberlo iniciado, pero ya lo inició, que mantenga ese discurso. Lo tiene que empezar a Moderar. modificar. Sí, tiene que moderarlo, porque hay muchos opositores al presidente de la República que realmente son gente de bien, son gente que puede querer a México tanto como el propio López Obrador lo quiera.
¿sí? Y pueden querer a México y el bienestar para el país, para sus familias, tanto como lo quieran los de Morena, o los del PT, o los del PES, o lo que quede del PES, ¿sí? Y entonces no puedes dividir al país en buenos y malos. Todos tenemos un Yalo y un Ángel ahí. Por eso hace rato les preguntaba si el presidente si sigue siendo candidato Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente sí, en la parte del discurso, que es lo que estamos discutiendo y analizando ahorita. A ver, me indican que nos quedan un par de minutos, maestra, y la oposición, sin poder todavía articular una narrativa, lo digo de manera así general, sin poder articular una narrativa que pueda irle a hacer mella a toda la coraza que tiene el presidente. Yo veo a la oposición trabajando desde dos escenarios y creo que ninguno le ha funcionado bien. Por un lado está el escenario de los propios partidos políticos, o sea, el escenario de las instituciones políticas, y creo cada vez están más desdibujados, PAN, PRI y demás, con sus broncas internas. Pero por otro lado está la oposición en la parte legislativa, que para mí es una parte muy interesante. Y en la parte legislativa creo que es el escenario en donde podría la oposición buscar generar una nueva narrativa que cohesione más, pero también los veo peleados ahí. También. Pues. Y Los fíjate. internos tienen ellos. No, totalmente, y el ¿no? PAN, verlos. Pues pero además incapaces de definir una agenda. Ya nos vamos. Bueno, ya nos vamos del aire, como usted se podrá imaginar, nosotros vamos a seguir aquí. Ahorita el maestro Giovanni, como productor ejecutivo, nos va a invitar a un café y vamos a seguir Mínimo. aquí. Muchas gracias por empezar con nosotros esta segunda temporada de Entre Medios. Gracias, maestra. No, gracias a ti, espero Sergio. que no sea la última. No, es la Encantado de primera. Qué bueno, muchas gracias y yo más encantado que estén aquí. Pero sobre todo gracias a usted por su confianza, gracias al staff de Unison TV, a los jóvenes de la licenciatura en comunicación que hacen el gran esfuerzo de estar detrás de cámaras, y a la producción ejecutiva del maestro Giovanni Martínez. Pero sobre todo muchas gracias a usted por su confianza. Nos vemos dentro de 8 días. Acuerdos en los